Hola, muy buenas noches, que Dios les bendiga, bienvenidos a esta perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse. El tema que vamos a compartir el día de hoy es el de siervos e hijos. La palabra en Juan capítulo 1, versículo 12, nos dice muy claramente que a los que creemos en el Señor Jesucristo nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que como creyentes somos hijos. Sin embargo, también la palabra en Isaías capítulo 41, versículos del 9 al 10 dice: porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé. Y esto se refiere a la salvación. Cuando no éramos salvos, estábamos lejos del Señor. Vivíamos bajo la potestad de las tinieblas, mientras que como hijos de Dios pasamos a vivir en el reino de la luz de Cristo. Entonces, tiene sentido que te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé, signifique la salvación. Pero dice algo más: y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y esto significa que no solamente somos llamados a ser hijos de Dios, los creyentes, sino que también somos llamados a servirle. Él nos escogió para ello y no nos va a desechar por ninguna razón. Además, la palabra de Dios nos dice claramente en este pasaje que Él va a estar con nosotros. Él nos va a esforzar, siempre nos va a ayudar, siempre nos va a sustentar con su poder. De hecho, la palabra de Dios dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, que recibiremos poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo y le seremos testigos. Y por el otro lado, en Romanos capítulo 8, versículo 26, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, de tal manera que nos debe quedar claro a cada uno de nosotros los creyentes que no solo somos hijos de Dios, sino que también somos sus siervos. Y eso es un honor, es un privilegio. ¿Por qué? Porque el Señor no nos necesitaría. Él es el Dios todopoderoso, el Dios omnisciente, el que todo lo puede. Él creó el universo solo, sin nuestra ayuda. Sin embargo, Él nos da el privilegio y nos da el honor de hacernos parte de lo que Él está haciendo en el mundo. La palabra de Dios dice en Primera de Corintios capítulo 3, versículo 9, y en Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 1, que somos colaboradores de Él en la obra que Él está haciendo en el mundo. Y servir al Señor no es solamente servirlo en lo eclesiástico, es servirlo en todos los ámbitos de nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en los lugares donde estudiamos, en nuestras comunidades, etcétera. La palabra de Dios nos dice en cuanto al servicio, en Marcos capítulo 10, versículos del 42 al 45, hemos oído que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y tienen sobre ellas potestad, mas en el Señor no será así, sino que los que quieran ser el mayor o el primero sirva a los demás, y que aprendamos de Él que Él vino para servir y dar su vida en rescate por muchos y no para ser servido. Y servir implica el ayudar a los demás en sus necesidades. No importa el ámbito en el cual nosotros estemos, y no importan las necesidades. Pueden ser necesidades materiales, espirituales, emocionales, de ayuda, de aliento, de ánimo, etcétera. El servir es parte del carácter de Dios en nosotros, del carácter que Dios está formando en nosotros. Recordemos en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, que el Señor nos enseña que el Espíritu Santo nos está transformando de gloria en gloria en la imagen de Cristo. Y cuando la palabra de Dios dice que el que quiera ser grande, el mayor, se haga el menor y sirva a los demás, no está hablando de cuestiones jerárquicas, porque el reino de Dios
no funciona como jerarquías. Se trata de ser mayor en madurez, en bendiciones, en plenitud, en victoria, porque dando es como recibimos. Mateo capítulo 10, versículo 8 nos enseña que lo que hemos recibido de gracia lo demos de gracia, y todo lo que tenemos lo hemos recibido por gracia del Señor. Juan 3:27 nos recuerda que nada nos ha sido dado, que nada tenemos que no nos haya sido dado del cielo. Recordemos que cuando nacimos venimos absolutamente sin nada a la tierra, y ahora tenemos muchísimas cosas, habilidades, dones, capacidades, bienes, conocimiento, talentos, etcétera, y servir es poner todo eso que Dios nos ha dado en beneficio de los demás, no viendo solo por lo nuestro, sino también por los de otros, dice Filipenses capítulo 2, versículo 4. Y también el servicio es una forma que Dios utiliza para bendecirnos. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios nos dice en 2 de Corintios capítulo 9, versículos del 6 al 8, que dando es como recibimos. Si damos escasamente, recibimos escasamente. Si damos abundantemente, cosecharemos abundantemente. Y eso no se refiere solamente a dinero, se refiere a todo lo que hemos recibido de Dios, que la palabra de Dios llama la multiforme gracia de Dios, de tal manera que también el servir es una forma de madurar, una forma de crecer, una forma de tener más bendiciones en el Señor, una forma de avanzar a una vida bendecida, plena, a una vida abundante. Como mencioné hace un momento, en el Señor no hay jerarquías, ni Él hace acepción de personas, solo hay diferentes niveles de responsabilidad y de funciones de acuerdo a lo que Dios tiene planeado para nuestras vidas. Recordemos que la palabra también dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, de tal manera que Dios nos equipa no para tener mayor jerarquía de uno sobre otro, sino que Dios nos equipa para cumplir el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Dios no hace acepción de personas, y Dios nos bendice de acuerdo a nuestra obediencia y de acuerdo a nuestra comunión con Él. Y lo dice muy claramente la palabra en 1 de Corintios capítulo 12, versículos 21 al 25, que se refieren a el servicio, a los dones que Dios nos da para el servicio, y que nos demuestran que Dios no hace acepción de personas, sino que simplemente hay diferentes niveles de responsabilidad y diferentes niveles de función, pero que todos valemos lo mismo. La palabra dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Es decir, tanto la mano como la cabeza, como los pies son necesarios todos para el funcionamiento del cuerpo. Y sigue diciendo la palabra, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no hayan desavenencias, competencias, comparaciones, celos, envidias, etcétera, en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Y en 2 de Corintios, capítulo 8, versículos del 13 al 15, el Señor nos habla en la misma dirección, que no se trata de jerarquías, sino se trata de responsabilidades. Dice la palabra, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo
menos. De tal manera que a lo que nos está llamando el Señor no es a crear jerarquías, sino a crear interdependencias, que lo más de uno no sirva para jerarquizarlo, sino para ni para enseñorearse ni para vanagloriarse, sino que sirva para nivelar y para bendecir a los otros. El punto básico, un punto fundamental de todo esto es que Dios no solo nos salvó, Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado talentos, habilidades, capacidades, bienes, para que con ellos sirvamos a todos los que están a nuestro alrededor. La escuela de servicio es la iglesia, pero el servicio al Señor no se limita solamente a la iglesia, se limita a tener una influencia transformadora en el mundo, sirviendo a los demás. Servir es lo contrario del egoísmo, y el mundo está bajo el egoísmo. El servicio es una forma diferente de vivir y es una forma de transformar también el mundo. Somos llamados a ser transformadores del mundo. La palabra en Mateo capítulo 13, versículo 33, en la parábola más corta probablemente de toda la escritura, dice que el reino de los cielos es como una mujer que puso 3 medidas de levadura en la masa y leudó toda la masa. Y eso nos habla de que la mujer es la iglesia, las 3 medidas de levadura somos los creyentes, la masa es el mundo, y al formar a los creyentes y meterlos en el mundo es transformado por la vida de los creyentes. Y de hecho eso es lo que nos enseña la palabra también en el libro de Hechos, cuando en Éfeso, acusan a los cristianos de estar transformando el mundo. Así que somos llamados a servir al Señor en todos los ámbitos de nuestra vida para transformar el mundo, para hacer el mundo cada vez más parecido al reino de los cielos. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse. Que Dios les bendiga, que tengan una linda noche. Mando un abrazo y si Dios lo permite, el día de mañana continuamos con otras perlas de la palabra para seguir edificándonos en nuestra fe. Bendiciones y un abrazo.